Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios. Estamos aquí todos los miércoles a las 8 de la noche, trayéndole enseñanzas sobre la sanidad, sobre cómo se recibe de Dios. Y hoy pensamos hablar de leyes espirituales. Está conmigo aquí Claudia. Y estamos Buenas aquí noches. para traerle reglas o leyes del reino espiritual porque nosotros hemos sido trasladados de un reino a otro y tenemos que Amén. saber las leyes del reino de Dios. Así es, claro que sí, eso es importante. El conocimiento da poder y nos enseña cómo funcionar dentro del reino de Así nuestro es. Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este día, por esta noche, te damos gracias por tu palabra que nunca regresa vacía. Mi Dios, y ahora te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que tú saques de nuestro espíritu lo que las personas necesiten oír sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos empezar hoy con las dos leyes principales del reino. Amén. ¿Quieres leer tú esas dos escrituras, Claudia? Vamos a leer el libro de Romanos y bueno, cuando allí tú escuchando, toma notas y después tú meditas en la palabra. Romanos 8, el 1 y el 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es tremendo. Poderoso. Esas son las dos leyes principales del reino. Así es. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Así es. ¿Cuándo fue que estas leyes fueron establecidas? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús fue establecida cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Así es. Y nos pertenece, Claudia, vivir Amén. bajo esa ley. Claro que sí. Y la ley del pecado y de la muerte fue puesta en moción aquí en la tierra cuando Adán pecó y le entregó la autoridad a Satanás. Esa es la ley que está vigente. Todo cuando se originó cuando Adán desobedeció a Dios. Así mismo. Porque eso hizo que todo se pervirtiera. Y así fue. Así fue. Es tremendo, porque realmente el pecado es la consecuencia de la injusticia. Él cambió las leyes del reino para mal. Él no inventó nada. Claro. Él lo torció todo para mal. Así es. Y vamos a tocar eso hoy porque nosotros estábamos hablando que es importante que las personas sepan cómo funcionar en el reino de Dios. Porque hubo un traslado, Claudia. Fuimos trasladados de un reino de las tinieblas al reino de Jesús. ¿Quieres leer la escritura que nos deja saber la división de los dos reinos? En Juan 10:10 nos dice que el ladrón sabemos que es Satanás y su reino de tinieblas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida es la vida Zoe. La vida Zoe, la vida de Dios. La vida que viene y entra en nosotros. Claro, porque estábamos separados de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Y Jesús vino a rescatar y a redimirnos y a devolvernos lo que se había perdido en el jardín del Edén. Y es importante que sepan que una ley siempre funciona. Amén. Cuando tú usas las leyes o las reglas de esa ley, la ley funciona. Así es. Y estas son las dos leyes principales del reino. Y es importante que tomen nota de lo que vamos a hablar hoy, porque tú vives bajo el reino de Dios. Y aunque te pertenece la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, muchas veces vivimos bajo la ley del pecado y de la muerte cuando nos ataca una enfermedad y no sabemos cómo tomar autoridad y quitarla de nuestra vida o cualquier otra cosa. Así es. Y a veces pensamos que porque estamos pasando cierta situación, es la voluntad de Dios y eso no es así. No.
La voluntad de Dios es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es. Para ti. Y te pertenece. Pero si tú no sabes qué incluye esa ley, ¿cómo entonces vas a saber cómo recibirla? Así es. Y sabemos que una ley funciona Siempre, 100%, siempre. La ley de gravedad siempre funciona. Y la ley de matemáticas, Todas las leyes, aún en nuestro mundo natural, de leyes físicas, son leyes que funcionan todo el tiempo. y todas las leyes físicas, Claudia, fueron establecidas por leyes espirituales. La ley espiritual es superior. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es superior a la ley del pecado y de la muerte. Así que es importante conocer esto y saber cómo funciona. Es muy importante. Hay una ley de fe, que es la ley, que esa ley yo le he tocado aquí antes. Eso tiene que ver con todo en el reino de Dios. Amén, amén. Y la ley de fe siempre funciona cuando tú la usas con lo que dice que debes usarla. Así es. Así es. Es importante tener conocimiento de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si no hay conocimiento de la palabra, la ley de fe no la puedes aplicar en tu vida y quedas corto de las bendiciones de y el mundo espiritual es gobernado por leyes espirituales. Amén, así por eso es que hay personas que no saben cómo funcionar en el reino de Dios. Y si tú has recibido a Cristo, tú fuiste adoptado en la familia y ese es el reino que te pertenece, donde tú recibes todo lo que Jesús pagó en la cruz de Calvario. ¿Tú quieres tocar eso un poco, Claudia? Bueno, nosotros vemos que hay estas dos leyes, ¿verdad? Y que el mundo espiritual es gobernado por leyes espirituales. Y Dios mismo creó todo, usando la ley y usando y proyectando su fe. Él dijo, hágase y fue hecho. Y sabemos que estas leyes funcionan. La ley del espíritu de vida, como dijimos, sobrepasa la ley del pecado y de la muerte. Las leyes de electricidad no se pueden ver, mas sin embargo funcionan y podemos ver el resultado cuando nosotros encendemos la luz. Así es. Sabemos que hay algo, una energía que está ahí, aunque no la podemos ver. Y no la vemos. Entonces, las leyes espirituales, el espíritu de Dios y sus leyes funcionan aunque tú no las veas. Y es importante que nosotros sepamos que Jehová Dios usó esta ley, usó la fe, creó el universo y Él nos ha dado a nosotros esa autoridad y Él nos ha dado ese conocimiento para que nosotros lo apliquemos. Y si vas a Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, vimos que Dios creó la tierra, todo el universo. Y después vino tinieblas sobre la tierra. Y el espíritu se movía, pero el espíritu no hizo nada hasta que Dios no habló la palabra. Hasta que Dios no dijo, luz sea. El espíritu se movía sobre la faz del abismo, pero no actuó hasta que no habló Dios. El espíritu tú lo tienes dentro de ti. Y no se va a mover hasta que tú no hables la palabra de Dios. Así es. Y así es. Y una cosa importante es que tenemos que entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y somos seres espirituales. Por tanto, nosotros funcionamos en ese mismo nivel, en el nivel del espíritu, en las leyes espirituales que Dios nos dio desde antes de la fundación para recibir de Dios. Para recibir Porque de Dios. Para vivir en esta tierra tenemos que usar los 5 sentidos, que es otra ley. Claro, por supuesto. Pero hablando de las leyes espirituales, de ponerlas en moción para recibir lo que te pertenece, la sanidad, la prosperidad, todo eso, todo lo que Dios quiere y todas las bendiciones de Dios. Y otra cosa, el enemigo trata de imitar. No, lo tornó todo. Trata de imitar, ¿verdad? Estos poderes que Dios nos ha dado, el poder del Espíritu. Y estas leyes a veces las trata de imitar y confundir. Lo vimos cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y el faraón trató, pero
lo de Dios fue superior superior a lo que él porque trató se de tragó hacer. a todas las otras Serpientes, que se trataban las de... tragó. Así que vemos que la ley del pecado y de la muerte no puede funcionar en tu vida porque ya tú has sido trasladado al reino de luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley que está vigente en la tierra hoy en día para el mundo es la ley del pecado y de la muerte. Cuando las personas se levantan por la mañana, esa ley está ahí esperando. No para mí, ni para ella, Exacto. ni para ti, si tú conoces a Cristo. Así es, amén. Pero muchas veces no sabemos que no nos pertenece esa ley y pensamos que Dios es el que nos ha puesto la enfermedad para dejarnos saber algo. Eso no es verdad. Porque la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto del Padre de las luces. La enfermedad no es algo bueno. No. Eso está bajo la ley del pecado y de la muerte. Ya Jesús te sanó. Recíbelo como tu sanador y apodérate de esa bendición que Él te ha dado. Usa tu fe para que tú recibas tu sanidad. Jesús usó su fe. Para todo. La fe de su Padre. Jesús usó los dones. Jesús usó la palabra. Y Él solo hablaba las palabras del Padre. Él nunca habló nada ni hizo obras que no fueran las obras del Padre. Él dijo, yo solo hablo las palabras de mi Padre. Y eso es algo tremendo, porque si tú y yo hiciéramos eso, nada nos hubiera tocado. Así es. Si solo hablábamos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que vemos que Jesús vino a poner emoción y a enseñarnos cómo funcionar y cuál era la voluntad de su Padre, de nuestro Padre, que es caminar en salud divina, caminar en bendición, en prosperidad y una vida abundante. Una vida abundante Una en todas vida las áreas. abundante. Esa palabra para vida es la palabra Zoe, que significa una vida en abundancia, significa que todo lo bueno ya Él lo pagó. Pero de la única manera que se recibe es con la ley de fe. Amén. La ley de fe. Él pagó el precio por nosotros. Sí. Él se llevó toda enfermedad, Él se llevó los pecados, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y Él tomó autoridad sobre la ley del pecado y de la muerte para darte la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Vamos a tocar algunas de las cosas que tienen que ver con esa ley. ¿Tú quieres tocarlas, Claudia? Sí, claro. Porque hay ciertas cosas que a lo mejor las personas no saben, pero le pertenecen. Es muy importante, primeramente, como dijimos, ¿verdad? Que en Juan 10:10 es la línea divisoria entre las dos leyes, ¿verdad? Y el reino de tinieblas y la vida abundante de Dios. Es una vida de bendiciones. Cuando nosotros caminamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, caminamos bajo bendiciones de Dios. Y esa ley supersede, superior a la ley del enemigo, a la ley de Satanás. La palabra de Dios es la línea que divide estas dos leyes. Vemos la división ahí de los dos reinos. El ladrón y Jesús. Y Jesús, que nos vino a dar vida abundante. Así que nosotros tenemos que poner la palabra, entenderla, conocerla y poner esta ley en moción. Y leerla en alta voz, como dice la ley de Proverbios. Ojos, oídos, boca y corazón. Amén, amén. Así como se recibe y como tú desarrollas tu fe. En Romanos, si vamos a Romanos, el capítulo 10, ahí nos dice que nosotros, creyendo la palabra en nuestro corazón y hablándola con la boca, estamos poniendo en acción la ley de fe. La ley de fe. La ley de fe. ¿Ve? Así que es importante que nosotros conozcamos todas estas cosas para que podamos nosotros funcionar en lo que Dios quiere que funcionemos. Y acuérdate de una cosa, la fe viene por el oír, no lo que oíste el domingo, lo que oyes todos los días. Amén. Oír y oír y oír la palabra de Dios. Jesús dice, si tú oyes y haces, puedes recibir todas las promesas que hay en esta Biblia, 7,000 y pico de promesas. Si tú oyes y haces, eres hacedor de la palabra de Dios. Amén. Qué tremendo. Tremendo. 7,000 y pico de promesas que te pertenecen son tuyas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no cuidamos de nuestras palabras. La boca. La boca. La boca.
Es muy importante. Nosotros estamos llamados a hablar como Dios habla, Así es, para que nosotros tengamos resultados. como lo tuvo Jesús, Así es. como lo tuvo Así Jesús. es. Y activamos la ley del espíritu de vida, viviendo y caminando en el espíritu. Porque como hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo, el espíritu de Dios es el que te guía a ti y a mí. Y Él es Dios, y Él mora dentro de ti. Tú tienes el poder dentro de ti, pero si nunca nunca activas ese poder, si tú nunca haces nada, no vas a recibir lo que ya el Señor Es pagó importante. en la cruz de Calvario. Meditar en la palabra es importante. ¿Por qué? Porque hacemos esa palabra parte de nosotros. De la vida, sí. Ya está impregnada en tu espíritu y de ahí salen las fuerzas de la vida. Es vivir una vida de fe constantemente. Así es, el justo por la fe vivirá. Y ese vivirá es algo constante, no es lo que tú haces hoy o lo que hiciste ayer. No. Porque tal vez ayer tuviste una situación y Dios te dio una escritura o te dio la salida. Y saliste de eso, pero vas a la experimentar fe otra prueba. Yo no puedo usar la fe que usé hace 7 años para que ese cáncer se fuera. Yo tengo que seguir desarrollando mi fe todos los días oyendo palabras de Dios para que no me ocurra lo que me ocurrió hace años atrás. Sí, la fe es la fuerza detrás de la ley del Espíritu Así de es. vida en Cristo Jesús. Mira, Y las viene por el oír. bendiciones de la ley del Espíritu de vida, ¿cuáles son? Bueno, tenemos primero salvación y sanidad. Como hablamos, salvación, Romanos 10, versículos 9 y 10. Toma nota para que tú vayas viendo estas escrituras. Y sanidad, primera de Pedro 2:24. Ya eso está hecho. Poderoso porque eso ya está hecho. Jesús se llevó toda eso enfermedad. Fue cuando ya Jesús estaba sentado a la diestra de Dios Padre, y primera de Pedro te deja saber que fuisteis sanados. El bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas. Eso no hemos hablado mucho aquí, pero un día sí lo vamos a tocar. Amén. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu, 1 Corintios 12. Ahí están todos los 12 dones. Los 9 dones. 9 dones. Primera de Corintios 12. Herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque imagínense que herederos Él nos dio herencia. Y coherederos igual, en el mismo nivel. Eso está en Romanos 8, 17. Hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Toda maldición escrita en Deuteronomio 28 no te pertenece si tú has recibido a Cristo. Y son 3 partes de eso. Está la enfermedad, la pobreza y segunda muerte. Así que ya hemos sido redimidos de eso. Y cuando yo leo eso, pastora, en el capítulo 28. Eso es algo tremendo. Oh, wow. Eso es. Ahí están las bendiciones primero y después. Wow. Y son maldiciones por no obedecer, oír y actuar. Dice, si no obedecieres la voz del Señor tu Dios, la palabra, que te vienen todas esas maldiciones. Y en este pacto, en una manera u otra, caminamos por fe, quiere decir oír la voz de Dios que está en su palabra y actuarla. Y caminar en amor. Caminar en amor, porque la fe obra por el amor. Por eso, sí. El amor y el cuidado del Padre, eso está en primera de Pedro 5, 7. Él nos ama, Él nos dice que Él cuida de nosotros. Y no es eso, ahí en esa escritura dice que le tenemos las cargas a Él. Así es. Que Él tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros, le tiramos las cargas, todos los problemas con los hijos, con los nietos, problemas con el trabajo, tú se las tiras a Él todas las mañanas. Y descansa en Él. Amén. Jesús como nuestro sumo sacerdote e intercesor, Hebreos 7:25. Eso es algo tremendo. Él es nuestro sumo sacerdote, Él está intercediendo ante Dios Padre. Si habla palabra de Dios, Él es sumo sacerdote de todo lo que tú dices, de acuerdo a la palabra de Dios. Él es tu sumo sacerdote de tu confesión y tu confesión de fe de acuerdo a la voluntad de Dios. La oración. Hemos tocado aquí mucho la oración. Tú tienes que saber cómo orar. Puedes buscar los otros programas que hemos hablado de la oración. La oración tiene un poder tremendo. Así es. Porque es hablando con tu Dios.
Así es, y hay muchos diferentes tipos de oraciones, así que tú puedes buscar eso en los programas anteriores. La justicia de Dios y todo lo que es bueno y de bendición. Somos la justicia de ¿Tú Dios. sabes qué pasa, Claudia? Que tenemos un día que hablar más de la justicia de Dios, identificación, porque las personas no entienden que son tan justas como Cristo. Que Dios te ve a ti como si tú nunca hubieras pecado. Y eso tienes que tener revelación. Revelación, porque si no, entonces fallamos en caer en condenación y en sentirnos culpables de cosas. Y Dios ya nos ha justificado y nos ha puesto en una posición legal de hijos, con derechos. Como si nunca hubiéramos conocido el pecado. Así es. Ahora, si caemos, tenemos que inmediatamente pedir perdón. Así es. Esa sangre Primera que de sigue Juan. limpiando y limpiando y limpiando. Sí, porque fallamos. Pero el hecho de recibir revelación y ser justos es algo que tú no te ganaste por mérito, sino que es un don de Dios por gracia. Así es. Amén. Así que vemos también bendiciones de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en tu mente. Tenemos la mente de La mente Cristo. de Cristo y tu memoria es bendecida. Amén. Eso está en Proverbios 10:7. Eso lo digo yo todos los días. A mí se me olvida nada. Mi memoria es bendecida y te aconsejo que lo digas diariamente. Amén. Yo cubro mi mente con la sangre de Todos Jesús, los días. las puertas de mi mente, y yo me pongo la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas. No, y poder orar sin que se meta el enemigo. Sin que tengamos distracciones o dudas o incredulidad. Tenemos la autoridad para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Porque pensamientos van a ir a tu mente. El enemigo te va a decir, no, tú no has recibido nada, o esta enfermedad puede ser de muerte, o cualquier situación que tú estés pasando, el enemigo va a atacar tu mente. Así que en 2 de Corintios 10:5, ahí tú puedes leer que realmente tú tienes que llevar cautivo esos pensamientos todo negativos, pensamiento contrario a la palabra de Dios. Cristo. Llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Vamos a ver la ley del pecado y de la muerte. Esa ley no te pertenece, pero muchos de nosotros hemos pasado por esa ley cuando hemos sido atacados con una enfermedad o con falta de dinero o con cualquier problema. Leyes gobiernan todo el universo. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y un Dios de ley. Así es. Una ley, aunque no se puede cambiar, se puede superar. Y que eso es lo que ocurre con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo que pasó fue que Satanás legalmente tomó esas leyes que fueron dadas a Adán, la autoridad y todo, por el pecado de Adán. A quien tú obedeces, ese es tu Dios. Así es. Y así es. Entonces vemos que la ley, aunque no se puede cambiar, se puede sobrepasar. Leyes espirituales son más poderosas que las naturales, pues el universo fue creado por Dios a través de leyes espirituales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pastora, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios es que Dios le dio el dominio y la autoridad sobre la tierra y todo lo que había en la tierra. Sí, porque lo dice el Salmo 115, que dice, los cielos son los cielos de Jehová, pero la tierra será dado a los hijos de los hombres. Y le dio las leyes para gobernar. Él le dio la autoridad a su iglesia. Su autoridad la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo es quien hace. El cuerpo es quien se mueve. Así es, amén. La cabeza dirige, pero el cuerpo se mueve. ¿Quieres seguir tocando la ley del pecado y de la muerte? Sí, cuando Adán comete alta traición en el jardín del Edén, es cuando la ley del pecado y de la muerte es instituida en la tierra, fue activada, la tierra fue maldecida. Y Él lo cambió para mal todo. Él cambió para mal todo. Entonces la salud cambió a enfermedad. Fue todo pervertido. La fe fue cambiada por el temor, que fue lo primero que ocurrió con Adán. Tuvo miedo y se escondió. Así es. El temor es la fe que usa el reino de tiniebla, por así decirlo. Así es. Revertida. Pero en la cruz y la obra redentora que Jesús hizo por nosotros,
activó la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. en Cristo Jesús, que era lo que había ocupado la posición Y desde el esa es la ley principio. que te pertenece a ti. O sea, nosotros fuimos redimidos a la posición original antes que Adán y Eva pecaran. Así es. Y eso es lo que es la ley del Espíritu de vida, porque nosotros estábamos conectados con el Señor en la vida de Dios, pero al cometer traición a Adán, se pervierte todo y se pierde la Y comunión. el hombre muere espiritualmente y no puede haber comunión con Dios, porque Dios es 3 veces santo y Él no puede ver el pecado. Por eso es que en la cruz, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí éramos nosotros diciendo eso con Él. En ese momento Dios Padre le viró la espalda, su cara, la espalda a su Hijo, y Él se vio solo. No tenía a nadie, ni a su Padre. Es la primera vez que hubo separación Amén. entre Dios Padre y Dios Hijo. Y esto fue algo tremendo lo que hizo Jesús por ti y por nosotros. Es que allí lo estaba haciendo en la manera en que su espíritu y todo él recibe toda la naturaleza pecaminosa, los pecados y todo las enfermedades, su espíritu muere. Tenía que morir, o si no, Él no puede morir físicamente, Él nunca pecó. O sea, le pasó, ahí estaba él haciendo y tomando el lugar del postrer Adán. Cuando Adán comete esta traición, Dios le dijo, morirás, ciertamente morirás. Pero ahí viene el postrer Adán y recupera lo que se perdió en el jardín del Edén. Amén. Porque él también muere espiritualmente. Él muere espiritualmente. Y después muere físicamente. Y después cuando es resucitado, es vivificado por el Espíritu. Como nosotros. Y entonces el primer nacido de nuevo, y ahí estamos el primogénito de entre los muertos. Y ahí estamos nosotros. Por eso ahora cuando lo recibimos el Espíritu de Cristo. Así es. De vida en Él. Mira las consecuencias de la ley del pecado y de la muerte. Pecado y sus consecuencias. Enfermedad y dolencia. Pobreza y escasez. Esto es horrible. Muerte física, enfermedades mentales. Nosotros, el día que nos vayamos de aquí, nos vamos. No es que vamos a morir. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu y el alma van delante de la presencia de Dios. Enfermedades mentales, peleas y contiendas, opresión demoníaca, temor, decepción, todo lo que es maldición. Esa es la ley del pecado y de la muerte. Es tremendo. Hemos explicado estas 2 leyes para que ustedes entiendan la importancia de saber que te pertenece la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora quisiéramos tocar las leyes del reino. ¿Por qué? Porque vivimos en ese reino. Amén. Claudia, si nosotros no supiéramos las leyes de este país, ¿cómo pudiéramos obedecerlas? No podemos. Bueno, tú fuiste trasladado de un reino a otro. Tienes que saber las leyes. Yo las apuntaría si fueras tú. Donde hay un rey. Donde hay un rey. Un rey que está gobernando. Y ese reino lo tienes tú dentro de ti, el reino de Dios. Vamos a ver Romanos 3:27. ¿Quieres leerlo, Claudia? ¿Dónde está vuestra jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esa es la ley que funciona en el reino de Dios, no de obras. Amén. No de obras. Hay Por personas que dicen, ay, voy a hacer muchas cosas porque quiero estar en un lugar bueno en el cielo. No, eso no funciona así. Todos vamos allá arriba por gracia. Amén. Por gracia. Amén, gloria a Dios. Bueno, el plan original de Dios para el hombre. Este es el plan original de Dios para el hombre. ¿Quieres tocarlo? Sí, y es tremendo porque podemos ver cómo al principio y cómo ahora Jesús volvió a restablecer para establecer esto. Para establecerlo nuevamente, como debió de ser originalmente. Establecer una familia de hijos e hijas. Los siervos. Como nosotros somos hijos e hijas de Dios. Los israelitas eran siervos, nosotros somos hijos. Amén. Establecer un reino, no una organización religiosa. No una religión. Amén. Está tremendo. Establecer ciudadanos del reino, no miembros de una religión o de una iglesia. No, ciudadanos del reino.
Establecer una relación con el hombre, no una religión. no una No es religión. una religión, es una relación con tu Dios. Así es. De nuevo puedes estar hablando con tu Dios En comunión. constantemente el día entero dándole gracias. Extender su gobierno del cielo a la tierra. Eso me impacta porque cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, y después él hace el huerto, él hace el jardín, y después forma el cuerpo del hombre, y dice que lo pone en Ahí, el huerto. jardín. Es como si lo puso en la tierra prometida. Pero tú sabes una cosa, extender su gobierno del Para- cielo a la tierra es usando las leyes espirituales del Amén. cielo aquí en la tierra. Así es, porque si vemos cómo funcionaba Adán allí, él tenía de todo, él caminaba perfectamente. Y la intención y el plan original de Dios era multiplicarse y fructificarse Así mismo. esa cultura de reino con sus Pero leyes. traer esas leyes espirituales, usarlas en la tierra, como dice, influenciar la tierra del cielo a través del hombre, usando esas leyes espirituales. Por eso las estamos explicando aquí. Así que el propósito de Dios es tener una familia de hijos e hijas en el reino de Dios. Nosotros nacimos para gobernar esta tierra. No ser gobernado. El Señor le dijo, sojuzgar, gobernar, multiplicar y fructificar Si la tú tierra. no gobiernas, alguien te va a gobernar a ti. ¿Y sabes quién es? El enemigo. Y Dios nos necesita a nosotros. Claro. Somos su cuerpo y Él necesita funcionar a través de nosotros, a través de su cuerpo, para que se cumpla su propósito aquí en la tierra. Vamos a ver los conceptos de reino. Hay un rey y señor. Autoridad suprema fluye del rey y de su palabra. Esto es una teocracia, no una democracia. Tú no puedes venir a votar en contra de quien es rey. Amén. Ese es Jesús. Un territorio donde el rey ejerce total autoridad. Como dice el Salmo 24:1, los cielos y la tierra son del Señor. Una constitución, un pacto, el pacto. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. Aquí hay dos pactos. Está el viejo pacto y el nuevo pacto. En Hebreos 8 y 9 Dice que explica, sí, el explica pacto. eso bien. Un pacto nuevo, un pacto de sangre, un pacto con mejores Con promesas. mejores promesas. Y un pacto que tiene que ver con el Espíritu Santo guiándonos a nosotros. Amén. No como en el viejo pacto, que los profetas eran quien guiaba al pueblo, personas humanas. Sí. Aquí tenemos a Dios dentro de Sí, nosotros. porque en este nuevo pacto. el Espíritu Santo no vivía en el hombre, sino que usaba y venía sobre profetas y sobre en el momento oportuno. reyes, Y después se iba otra vez. Eso no se quedaba ahí. Una comunidad de ciudadanos viven bajo las leyes del rey. La ciudadanía es un privilegio, no un derecho. Un derecho. Tienes que recibir al Señor. Beneficios del reino solo le pertenecen a sus ciudadanos. En Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. Hay leyes y principios establecidos por el rey. El nombre y la palabra es lo que es importante en este reino. Amén. El nombre se vuelve Jesús cuando lo usa con autoridad. Amén. Y la palabra es Jesús. Privilegio para los ciudadanos fieles. El rey es responsable para suplir todas tus necesidades. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suple todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay un código de ética, relaciones sociales, conducta personal, estilo de vida, un vivir moralmente. En primera de Pedro habla, dice. Primera de Pedro 3:8, ahí nos dice, el que ministre conforme al don que se le ha dado, Así al poder de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. Hay un ejército. Ahí va diciendo cómo uno Amén. tiene Que funciona. Hay un ejército y muchos de ustedes no lo usan, los ángeles, ministradores. Yo los uso todos los días. Mis ángeles están bien activos, los tuyos también. Amén. Y está a nuestro servicio. Ellos solo se mueven cuando oyen palabras de Dios. Cuando tú hablas palabras de Dios, inmediatamente esos ángeles se mueven, protegen tus hijos, protegen tu casa. Hoy yo en camino a la iglesia le estuve diciendo al ángel de la guarda mía que limpiara el camino. Amén. Y así fue, Así porque había tráfico y me lo limpió y pude llegar
sin esperar tanto. Y ellos obedecen la voz de la palabra que somos nosotros. Ok. Hay un sistema económico del reino que garantiza a los ciudadanos acceso a seguridad financiera. Hay un sistema muy importante. Ahora tú vas a leer los componentes del reino. Y ese sistema del reino de seguridad. Esto es algo tremendo. Estas reglas son importantes si tú quieres recibir Amén. todas esas promesas que han sido ya pagadas y dadas en este reino que vivimos. Amén. Mira los Componentes del reino. Un sistema de salud y sanidad divina. Mateo 15, 16, yo medité en esa escritura, y segunda de Juan 2, que el deseo de Dios y la voluntad de Dios es que tú camines en salud divina. Amén. Un programa de educación, el ministerio de enseñanza al Espíritu Santo. Que Él nos enseña. Él es el que nos enseña. Jesús nos dijo que Él, el Espíritu Santo, nos iba a enseñar todas las cosas. Todas las cosas del futuro. Y nos iba a Si hacer le das saber. tiempo a Él. Amén. Un programa de impuestos, el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. Desde el principio. Desde el principio. Él Él separó el árbol del bien y del mal a que no lo tocaran ellos. Él siempre ha guardado algo para él. Y así, ¿Vas a obedecer? Yo estoy diezmando hace 31 años. Así es, ¿no? Y él nos habla, Sí. nos dice cómo debemos Y lo hacer. bueno es que Él te lo multiplica. Así Él es. abre las ventanas de los cielos y derrama toda bendición Así hasta es. que sobreabunde. Amén. Un sistema central de comunicación, los dones del Espíritu Los Santo. 9 dones. Los 9 dones. Tremendo. Para podernos edificar unos a otros. Un ministerio diplomático, somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios 5:20 lo dice. Un sistema de administración, la administración a través de la iglesia. El cuerpo, en la cabeza nos guía y nos dice qué hacer, y el cuerpo es el que actúa. Así es, amén. Un sistema económico, el de dar y recibir. Vamos a hablar un Siembra poquito más de eso. y cosecha. Porque el Lucas reino de 6:38. Dios funciona a través de la siembra. La Amén. siembra. Así es. Tú tienes que sembrar. Necesitas amor, tienes que sembrar amor. Amén. Lo que tú necesites, tienes que sembrarlo, porque de acuerdo a lo que tú hagas, tú recibes. Así es, amén. Y yo he sembrado en diferentes áreas que he necesitado, y el Señor te lo devuelve para atrás. Así es, porque la Escritura dice que si tú siembras para tu carne, vas a recoger cosas que no son buenas. Pero como estamos en otro reino, bajo la ley del Espíritu de vida, tú vas a sembrar en el Espíritu y el fruto del Espíritu, desarrollarlo, y sembrar amor, sembrar paz, sembrar unidad, Sembrar dinero si necesitas dinero. De acuerdo a como tú siembres, vas a recoger tu Vas a cosecha. recoger. Cuando tú quieres una cosecha de mangos, tú vas a sembrar una semilla de mango. Y no te va a salir manzana. No. Te va a salir mango. Entonces, igual en el reino de Dios, la ley espiritual del reino de Dios es la que está poniendo en moción también esas leyes naturales. Así Vienen de las leyes espirituales. La ley principal del reino es la ley de fe. La ley de fe es tan importante, porque Él te ha dado a ti la medida de fe. ¿Qué tú haces con esa medida? ¿La desarrollas o no haces nada? Cuando tú no usas algo, lo pierdes. Así es. Yo antes tocaba el piano muy bien, pero hace años y años y años que no me siento en un piano, no me acuerdo de nada. La fe es como un músculo. Un músculo que hay que activarlo constantemente. Empieza proyectando tu fe en cosas pequeñas. Yo empecé hace por lo menos 25, 26 años proyectando mi fe. Yo dije, bueno, voy a empezar a desarrollar mi fe. Voy a creer que me van a regalar perfume, algo que yo podía comprar. Y me empezaron a regalar perfume. Y tuve que decir, ya no quiero más. Gloria a Dios. Porque empecé con cosas que yo podía comprarme. Así es. Para ver cómo funcionaba la ley de fe y usarla. Y funciona. Amén. Gloria a Dios. Y funciona. Gloria a Dios. Es tremendo, pastora, porque cuando nosotros vemos todas estas leyes espirituales y cómo realmente son importantes para nuestro caminar por fe y para nuestra vida espiritual, aprendemos tanto que
que cada vez que nosotros estamos pasando por una situación, pasando por un ataque, tú tienes que saber qué dice Dios, cuál es mi promesa, cuál es mi derecho. Tienes que saber las promesas, Claudia. Si no sabes las promesas, ¿cómo tú vas a decir, Señor, tu palabra dice esto para salir de ese problema? Es como cuando uno va a una corte o a abogar un caso. Tú tienes que saber y tienes que tener evidencia y tienes que tener escrituras. Y tienes que dejarle saber a tu abogado defensor cómo defenderte, y el abogado defensor tuyo y mío es Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, así vamos a tocar aquí. Vemos nosotros aquí, pastora, estamos hablando también de que el crecimiento espiritual no es igual al crecimiento físico o mental. Exactamente. Porque ellos tienen límites. Pero el crecimiento espiritual no hay límite. No hay límite. Depende del tiempo que tú le das a la palabra, del tiempo que meditas en esa palabra. Tú sabes que tú y yo hemos pasado meditando por tiempo para poder recibir de Dios. Amén. Porque la meditación es lo que me ha ayudado a mí a crecer en el espíritu. Amén. Venme cuando tú te ves en esa palabra, cuando tú usas esa palabra y actúas de acuerdo a la palabra. ¿Qué tú crees de eso? Amén. Así es, meditando en la palabra es enamorándote de Jesús, porque Él es la palabra, y es viéndolo y es percibiendo que lo que Él quiere darte, tú lo tienes en tu espíritu y tú estás creyendo en tu corazón y hablándolo con tu boca, y eventualmente el Señor en su tiempo lo manifiesta. Crecimiento físico crece con el tiempo. Si no le das comida al cuerpo físico, se muere. El crecimiento mental tienes que darle comida intelectual. Tienes que ir a una universidad o un colegio a aprender la matemática o lo que sea. Si no, no vas a crecer en esa área. Pero el crecimiento espiritual, si no le das comida espiritual a tu espíritu se pone débil. Yo he hablado mucho del espíritu del hombre. Tú tienes que alimentar ese espíritu todos los días, oyendo y haciendo, oyendo y haciendo. Amén. Claro, el espíritu no va a morir como el cuerpo, como la mente. Pero se debilita. Porque el espíritu es eterno, somos espíritus eternos como Dios. Porque somos seres espirituales. Pero se debilita. Pero sí se debilita. Y cuando viene un ataque, es más difícil que puedas eliminar ese ataque rápido, porque yo lo pasé. Así es. No demora más. ¿Ah? No tiene la fuerza. No tiene la fuerza. Tu espíritu está débil. No hay comida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay comida espiritual, que es la palabra de Dios, ese espíritu es como si tú no le dieras comida a tu cuerpo por una semana. Es un bebé. Un bebé. Entonces, eso, no hay madurez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se debilita, se pone flaco, se pone débil, y entonces tienes que empezar el proceso desde el principio a meditar, y demora más tiempo. Pues yo lo pasé. Algunas veces uno se envuelve en el ministerio o se envuelve en las cosas de la iglesia tanto que no le da tiempo personal a la palabra de Dios, y eso me pasó a mí. Y cuando yo pasé por ese cáncer, mira, el cáncer estaba aquí, mi fe aquí. 6 semanas para que la fe, para que fuera mayor que la enfermedad y que se fuera el tumor, y demoró 6 semanas. Yo me sabía la palabra de memoria, pero no es de memoria, es verte en esa palabra y meditar en esa palabra. Una persona que se alimenta y alimenta su espíritu es una persona espiritual. Sí. Y vas a meditar en la palabra, vas a pensar en la palabra, cambias tu manera de pensar, es renovar tu manera de hablar. No, renovar tu mente y cambiar tu manera de hablar. Así es. Chequea tus palabras. Yo hice eso hace años atrás. Y cada vez que cometí un error le pedía perdón al Señor, cancelaba esa palabra y establecía una palabra de bendición. Tiene que ser así. Así es. Porque esas palabras se quedan en el ambiente si no las cancelas y si no estableces una palabra de bendición. Claro. Si acaso yo decía, ¿qué más decir? Señor, perdóname, tú me das la fortaleza, yo estoy fuerte en ti, y empiezo a cambiar mi manera de hablar. Claro, porque tenemos que recordar que este mundo físico está siendo gobernado
por la ley del pecado y de la muerte. Y esas Y esas palabras palabras van a ir a ese mundo, a ese ramo espiritual. lo que pasa es, Claudia, que el príncipe de la potestad del aire es el primer cielo, ahí están los demonios y los Así ángeles. es. Depende cómo tú hablas y tus actitudes, quién se mueve en Así ese es. reino. Amén. Empieza todas las mañanas estableciendo bendiciones y vida sobre tu vida y sobre tu familia. Empieza a establecerlo y a bendecir al Señor, Amén. porque es quien se va a mover. Yo Así he es. estudiado eso mucho y yo sé que ese primer cielo, hay 3 cielos, en ese primer cielo está el príncipe de la potestad del aire, lo dice en Efesios, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces depende de cómo hablamos, Así es. nuestras actitudes y todo eso es lo que hace quién se mueve ese día en tu vida. Todo es gobernado por el mundo espiritual. Todo, todo. Cuando Jesús maldijo la higuera, él habló la palabra y esa higuera se secó desde la raíz. Pero demoró 24 horas para que lo vieran. Así es. Eso pasó con el tumor mío, demoró 6 semanas. Es como exactamente porque el cáncer es una ley física y las personas, el ser humano, no ha podido vencer eso. Solamente conoce ciertas cosas, cómo se desarrolla, qué medicina lo puede controlar, Pero ¿sabes realmente algo? no La hay. quimioterapia, porque a mí me dijeron o te mata la quimioterapia o te mata el tumor. Lo que pasa es que la palabra canceló eso. Exacto. Pero hubo una señora de mi edad que murió y me lo dijo la oncóloga, y más nunca entré yo ahí a oír palabras negativas, porque yo decía, yo tengo que hablar y establecer vida para que no me mate, porque te mata, Así mata es. porque esa quimioterapia no solo mata las células malas, mata las buenas también. Entonces usted activó, al meditar en la palabra, hablar la palabra, oír la palabra, Cambió todo, usted activó la ley del espíritu de vida que sobrepasó superiormente a la ley del pecado de la muerte. Así es. Entonces, como todo en esta vida es controlado por el mundo espiritual, así como funciona. Así es. Pero si no haces nada, yo he conocido casos de personas que no han podido, tú lo sabes, Sí. no han podido sobrepasar esa enfermedad porque se distraen con otras cosas. No puedes quitar tus ojos de la palabra aunque uses medicina, aunque te den quimioterapia, aunque te den radiación. Así es. Esto tiene que ser primero. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca constantemente. Amén. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra, en la Biblia está. Así que vemos que las leyes espirituales controlan las leyes físicas. Así es. Eso es importante. Podemos oír, ver, tocar y sentir. Y si nosotros dejamos que esos 5 sentidos nos controlen, el enemigo va a tomar no ventaja. recibimos, porque eso es en este mundo. El mundo que físico. El Dios de este siglo es el diablo. Entonces nosotros para recibir de Dios no podemos guiarnos por los 5 sentidos. No puedes. Tienes que dejarte guiar por las leyes espirituales. Amén. Gloria a Dios. Así que gloria a Dios. Vemos que es importante entonces que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. Es oír y oír la palabra de Dios para que tu fe se fortalezca, para que la fuerza de tu espíritu, esa fuerza de la vida, salgan y sobrepase y venza cualquier ataque del enemigo en este mundo físico. Y yo te digo una cosa, si estás pasando por una enfermedad de esas que son bien malas, no puedes oír la palabra 1 hora al día nada más. Tienes que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios. Claro, yo ahora oigo la palabra a lo mejor 1 hora o 2 horas para mantenerme en fe, pero cuando viene un ataque, aunque sea pequeño, me meto más en la palabra. Amén. Pues es lo único que tenemos para poder eliminar ese ataque. Son las cosas espirituales y la palabra de Dios es tu comida espiritual. Es lo que tu espíritu necesita en todo momento. Y la palabra de Dios, dice la Escritura, es vida y medicina a tu cuerpo. Medicina, ¿cómo funciona un antibiótico? Te lo tomas 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, a lo mejor nada ha ocurrido. Amén.
te dice tómalo por 20 días, a lo mejor demora 20 días Así es. para que veas el resultado. Así es la palabra de Dios. Dale una oportunidad a Dios como se la da al médico. Las Y vas a palabras ver. son el vehículo del poder espiritual. Y es importante que tú mismo te escuches tus palabras de cómo hablas. Yo lo hago a veces y yo Constantemente me me chequeo. impacto y digo yo, wow, ¿cómo pude haber dicho eso? Hay personas que a veces yo he fallado en eso. Me muero de la risa. No, yo eso no lo digo, pero yo estoy cansada. Y no debo decir eso. No debo de decir estoy cansada. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me da su fortaleza para no, y enseguida, Señor, perdóname, tú eres mi Dios, yo estoy confiando en ti para tu fortaleza. Amén. Hay Porque personas es que así. dicen, ora por mi artritis. Estás tomando Estableciendo que es tuya esa artritis, ¿para qué voy a orar por ti? Y entonces, vaya, las palabras, nosotros tenemos que chequearnos cómo hablamos, porque aunque parezca un poco jocoso y así, pero realmente cuando ya tú tienes revelación de quién eres en Cristo Jesús y de lo que la palabra de Dios dice, que la vida y la muerte están en el poder de tu boca, tú tienes que esa revelación ponerla en práctica y por obra. Así es. Así Yo que, creo que la semana que viene deberíamos de tocar lo que ocurrió con Israel y Dios, porque eso va a demorar. es tremendo. Y eso es tremendo, como todo lo que ellos dijeron, Dios dijo, así como habéis hablado, así es. Así es. Y lo vamos a tocar bien para que lo puedan entender. La importancia de la palabra. Sí, es muy importante tocar eso y ya nos queda poco tiempo ahora, pero es importante que sepas. Mira lo que dice Hebreos 5 del 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, ese es un bebé en Cristo. En la palabra de justicia porque es niño. Así es. Tú puedes tener 20 años en el Evangelio y ser niño, Así es. porque no estudias la palabra y no has crecido espiritualmente. El versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos somos nosotros que nos metemos en la palabra. Amén. Y sabemos que cuando decimos algo incorrecto, Claudia, tenemos que cancelarlo. Tenemos que establecer vida y cambiar nuestra manera de hablar. Porque la palabra que tú hablas es una semilla. Mira lo que dice Proverbios 18, 21. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. ¿Tú hablas vida o hablas muerte? Y dice que comerás de ello. O sea, Así mismo. de lo que uno está hablando, las palabras es comparado a la semilla incorruptible. Entonces, cuando uno habla, está sembrando semilla y va a dar un fruto. Y ese fruto, si no lo arrancas con el arrepentimiento y cambiando, esa cosecha que no te agrade, es peligroso porque te la tienes que comer. Así es. Mira lo que dice Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú escoges vida para que vivas tú y tu descendencia. Si no te dice eso hoy, gloria a Dios, amén. Que ha puesto delante por testigo los cielos y la tierra, para que tú escojas vida, para que vivas tú y tu descendencia. Todo lo que hacemos afecta a nuestra descendencia. Todo. Entonces, ese pasaje me ha impactado a mí por muchos años. Que Él te pone delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y te dice, pero prefiero que escojas vida. Así es. Tú escoges, tú tienes libre albedrío. Tú eres quien decides tu futuro. Así es. Tu futuro está en tu boca. El futuro de tus hijos está en tu boca, así como son pequeñitos. Empieza a hablar bendiciones sobre ellos. Así es, amén. Y así es. Gloria Bueno, Claudia, se nos está acabando el tiempo. Sí, se pasó rápido. Muy rápido. Gloria a Dios. La semana que viene vamos a seguir con las leyes espirituales. Ciertas cosas que queremos usar de ejemplo de personas en la Biblia
que no obedecieron y qué fue lo que ocurrió y hablaron incorrectamente para que vean la importancia de lo que hablamos y lo que pensamos. Así que Claudia, ora por las personas, envía la palabra, una palabra que tiene que ver con envió su palabra y lo sanó y que Él se llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Y que las personas, cada cual, reciba por su fe. Amén. Bendito Dios, Padre, Sí, Dios. en este momento, Señor, estamos enviando tu palabra, Sí, Señor. Padre. Tu palabra dice que tú enviaste tu palabra y los sanó. Sí, mi Dios. Que tu palabra corre velozmente por toda la tierra. Sí, mi Dios. Y que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que es prosperada para aquello que tú le has enviado y hace lo que tú dices. Así que yo ahora estoy enviando tu palabra a toda la tierra, a toda persona que está viendo este programa, que está oyendo estas palabras y en cualquier parte. Envío la palabra de sanidad y esa palabra te sanó. Amén. En cualquier área que tú estás siendo atacado ahora, Recíbelo. recibe por fe. Pon la mano donde está siendo atacado. Créelo en tu corazón. Recibe por fe la sanidad, porque la palabra de Dios ha sido enviada y esa palabra te sanó. Declaro que esa sanidad toma lugar, que es ahora. Esa sanidad toma lugar en tu vida, que toda enfermedad que te está atacando cesa y se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Créelo, recíbelo, háblalo, háblalo tu por fe, fe. dilo, creo, lo recibo, lo Amén. tengo y te Así doy es. gracias por mi sanidad. Así es, así que tú recibes conforme a tu fe. Jesús decía, ¿crees que yo puedo? ¿Crees? Recibe conforme a tu fe. Así es. En el nombre poderoso de Jesús ha sido hecho ahora. Gracias te damos, Gracias, Señor, que Señor. toda persona que ha proyectado su fe ahora recibe su sanidad y es libre de dolores y de enfermedades. Y Sí, te damos Dios. gracias. Si tú nunca has recibido al Señor, haz esta pequeña oración conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó, y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Dios, como mi Salvador personal, como mi sanador. Y te doy gracias, Señor, que soy salvo. Gracias, Señor, que por fe has entrado a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has dicho esta confesión, empieza a leer el Evangelio de Juan. Y ahí el Espíritu Santo pide la revelación a Él. Él entró en ti para que Él te dé revelación de la palabra de Dios. Empieza leyendo poco a poco en alta voz. Y tú vas a ver un milagro en tu vida. Amén. Y ahora, Claudia, nos despedimos hasta la semana que viene, que seguiremos con las leyes espirituales. Y estamos en live stream, que es lo que, y estamos también en YouTube, Sí. que pueden ver estos programas en YouTube. Y también en Facebook. En Facebook. Ellos pueden entrar, tú puedes entrar a www.lamedicinadedios.com y ahí están las clases en vivo y también tú puedes ahí encontrar las clases anteriores que han sido ya grabadas. Hay como 55 clases ya. Y puedes ir al canal de YouTube, La Medicina de Dios. Y puedes verlo ahí. Y ahí también. puedes ver también clases de acuerdo a lo que tú quieras aprender. Hay muchas enseñanzas. Hay 50 y pico de 53 o 54 creo que hay. Así que ahí tienes material para y ahí hay material para si tu quieres fe. ordenar también. Así es. Y tenemos este bosquejo Confesiones de Fe. Oh, muy que bueno. yo lo uso diariamente. Eso ahí yo están todas no me las aparte. promesas de prosperidad, de sanidad sobre los hijos, sobre todo, Sí. sobre el parto. Bendiciones sobre los hijos, cómo orar por tu familia, cómo De todo, declarar de todo. las bendiciones de Dios, quién eres en Cristo. Hay muchas bendiciones en ese Sí, bosquejo. también los CDs de Confesiones de Fe y Confesiones de Escritura y Sanidad, que los pueden ordenar.
Así que cualquier cosa que necesiten, todos los miércoles estamos aquí. Así es, de Y 8 a pueden 9. ver los programas y van a ver cómo es que la fe funciona. Amén. Bueno, y ahora nos despedimos siempre dejándonos con la palabra que dice, los cielos y la tierra pasarán. Pero el Señor dice, pero mi palabra nunca pasará. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Amén.